Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica y para toda América Latina, con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar. Amigos, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, comenzando esta parte del programa, es un tema que, si se quiere, llaman los organismos internacionales a los gobiernos del mundo a que estén más pendientes de lo que está ocurriendo. Y ese mismo llamado de atención a nuestra sociedad y en nuestras familias, porque es algo que es mucho más común de lo que nosotros suponemos que es. Ya les había adelantado las promociones de este programa y para presentarles a mi invitado, que en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud obtuvo un registro de 800.000 personas aproximadamente que se habían suicidado, sobre todo en el tiempo desde que comenzó el confinamiento por la pandemia, un factor de riesgo que a su vez trajo otros factores de riesgo para que esto ocurriera, esto que es bastante trágico. Sin embargo, bueno, no todo está perdido. Hay 38 países en el mundo, según informa la misma Organización Mundial de la Salud, que tienen planes de prevención bien importantes y cuyas tasas de suicidio son bastante bajas. La Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud prevén que las cifras en el resto del mundo probablemente se hayan duplicado. Y así como se ha duplicado, o prevén que se ha duplicado las tasas de suicidio alrededor del mundo, con ella también de algo que llama la atención, que ocurrió muchísimo durante este tiempo, digamos, en el cual la pandemia estaba en su pico más alto, porque todavía no se ha terminado, aunque decretaron el fin de la emergencia. El fin de la emergencia más la pandemia continúa. Pero no vamos a hablar de la pandemia por COVID-19, vamos a hablar de suicidio, vamos a ver cómo está Venezuela en ese sentido. Y quiero destacar que desde el año 2003, cada 10 de septiembre, en un esfuerzo mancomunado entre la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, se conmemora este día, el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Yo no podía dejar pasar esta fecha porque, como les mencioné antes, es un problema de salud pública bien importante. Mi invitado es la persona, yo creo que di en el clavo con el invitado que les traigo. Se trata del doctor Carlos Rafael Tineo Ramos. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, ubicada en el estado Mérida.
Además de eso, tiene una especialización en psiquiatría que realizó en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, hospital mismo donde también realizó otra especialización en farmacodependencia. No conforme con ello, el doctor Carlos Tineo, y me voy a permitir leer esto, también tiene una especialización en medicina homeopática que está avalada por la Federación Venezolana de Medicina Homeopática. O sea, no es un homeópata cualquiera. Y otros estudios que ha cursado el doctor Carlos Tineo, yo debo destacar que él se formó con neuropsicofarmacología. Eso lo realizó en el Instituto de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y además de eso, también posee estudios en gerencia en salud pública, estudios que cursó en la Universidad de Carabobo. Profesor universitario, profesor de posgrado, también es psiquiatra infantil y se dedica a otras áreas, además de que es autor de 2 libros, eso no lo puedo obviar, es autor de 2 libros y es articulista para revistas de interés en el área de la psiquiatría. Entonces, bueno, sin más preámbulos, con ustedes el doctor Carlos Tineo. Doctor, bienvenido para todos ustedes. Para mí, como le digo a mis invitados siempre, es un honor. En el caso suyo, creo que triple con esa formación que usted tiene, cosa que me satisface muchísimo. Wow, bueno, agradecido por esa introducción y gracias a ti más bien por la invitación. Espero poder hacer aportes sobre el tema de hoy y trasladar la información sobre este tema tan interesante como es el tema del suicidio. Ya lo creo que sí, bueno, con la formación y experiencia que usted tiene, desde luego que su aporte es bien importante. Doctor, ¿quiénes se suicidan más, los hombres o las mujeres? Porque existe mito alrededor de eso. Sí, así es. Eh, bueno, comenzamos por el punto medio del tema realmente. Pero vale, voy a responder tu pregunta. Fíjate, hay diferentes escalas, digamos, antes de un acto suicida. De tal manera que en principio se presenta una idea, un pensamiento suicida, y posteriormente este pensamiento se hace reiterativo y se va estructurando. Entonces, estructurar significa tener ya concebida la forma, la metodología que se puede utilizar para lograr pasar al acto. Y finalmente está el acting suicida. En esos tres categorías, digamos, o fases, entonces la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres. La estructuración es más frecuente en los varones que en las hembras y los actos, como tal, son más frecuentes en los varones. Ahora, digamos que esta es una manera muy reducida de ver el tema, Claro, porque recuerden que nos estamos estamos hablando, dirigiendo a una audiencia que en su mayoría no es médica. claro, sí. Pues por Perdón. supuesto, por supuesto. Sí, voy a tratar de ser concreto porque este es un tema muy interesante, es un tema en el que yo he venido trabajando desde hace muchos años en un problema de salud pública realmente severo. En América, en el continente americano, pero también en los otros continentes. En el continente asiático la tasa de suicidios es bastante alta, está alrededor de 19. Quiero decirles que hay una manera de medirlo y es a través de las tasas estadísticas, eso que usamos en salud pública. Eh, Estas tasas están medidas en... Y quiero además que sepan que Venezuela tiene la tasa de suicidio más alta de todo el continente. Agravado, como decías tú, con el tema de la pandemia, pero ya antes de la pandemia estábamos con tasas que se venían incrementando progresivamente. Y eso, pues, obviamente llama la atención de cualquier estadista, de cualquier médico y cualquier ciudadano común. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Seguramente ustedes saben que desde el año 2012 en Venezuela no hay estadísticas oficiales. Es decir,
el gobierno nacional, a pesar de que esta es una patología, un trastorno de denuncia obligatoria por el tema de la gravedad que significa, sin embargo, no hay reportes oficiales. Ahora, nosotros tenemos información a través de hoy miembro de la directiva de una ONG que se llama Económicos Unidos de Venezuela, a través de la cual también obtenemos información. Y esos datos que tenemos por esa vía, digamos, no oficiales, repito, nos están hablando de hace 15 años, teníamos una tasa que estaba alrededor de 4 o 5 por cada 100.000 habitantes. Estos datos son del Observatorio Venezolano de Violencia, repito, cifras del gobierno. Y el último registro que yo pude revisar del año 2021, estamos hablando ya de 18 o 19 por cada 100.000 habitantes. Es decir, tú dijiste a la introducción, se ha duplicado la tasa. En Venezuela eso es casi más de 4 veces. Eso es, claro, de 4 a 18 o 19, estamos hablando de más de 400% de incremento del mundo y para cualquier gobierno del mundo. Es decir, eso es una cifra que debe llamar la atención de cualquier ministerio o estadista que esté encargado de la salud en cualquier país. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que tenemos esas cifras que, repito, son las más altas del continente americano. Eso abre más o menos un panorama del problema tan serio de que estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos a evaluar el tema de causas, realidad evidente para toda la humanidad, para todos los países del mundo, saben cuál es la situación en Venezuela. En Venezuela, ya antes de la pandemia, estábamos viviendo en una situación de crisis humanitaria compleja. No me voy a extender mucho en eso porque es un término que implica Yo una siempre situación... lo menciono, doctor, no se preocupe. Ok. Sí, bueno, estoy tratando de evitar poder tocar, pero es inevitable cuando hablamos de un problema de salud pública, cuando hablamos de un trastorno o de una enfermedad mental, es inevitable tocar el tema totalmente, porque es que estamos hablando de un tema multifactorial en lo que lo sociopolítico es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de causas. Y entonces cuando yo estoy diciendo que hay una crisis humanitaria compleja en Venezuela, antes de la pandemia, entonces estamos hablando de una situación de calamidad educativa, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y por supuesto el área de salud va a estar afectada por esta situación sociopolítica o socioeconómica que tenemos. Entonces ya eso nos está hablando del deterioro de la calidad de vida, un deterioro progresivo de calidad de vida que hemos tenido los venezolanos en el transcurso de estos últimos años. Agregado a eso, tenemos que obviamente en todos los países del mundo agravó el tema de salud y por supuesto el tema de salud mental, porque la salud mental ha sido la cenicienta de los gobiernos en casi todo el mundo. Es cierto que hay países que tienen muy buenos programas de desarrollo desde el punto de vista de la prevención en salud mental. En Venezuela eso está totalmente abolido, eso fue desapareciendo. Muchísimo. Los centros de atención psiquiátricos en Venezuela han ido disminuyendo el número de camas en un 80%, el número de psicofármacos, la cantidad del acceso a psicofármacos, más del 90% de escasez de psicofármacos, las consultas externas han disminuido en 60%, se han cerrado centros de atención de consultas y de hospitalización de salud mental, se han cerrado los centros de formación para los especialistas en psiquiatría. Entonces,
tú mencionaste por ahí que yo hice un posgrado en adicciones, en farmacodependencia. Ese posgrado fue cerrado hace como 10 o 15 años. Es decir, ya en Venezuela no hay nadie que pueda formarse en esa área de especialidad. Y Ahora, hay a una propósito larga que usted lo menciona, lista de doctor, etcétera a propósito que usted lo menciona, yo le quería preguntar, en este bloque, según la Oficina Panamericana de la Salud y según la Organización Mundial de la Salud, el grupo etario que más se suicida alrededor del mundo es el grupo cuya edades están comprendidas entre los 15 y los 29 años. A este mismo grupo etario también es el mismo patrón en Venezuela. Ahora, usted nombró los Sí, sí. psicofármacos, que son medicamentos que se emplean para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Y en cuanto a la farmacodependencia, Venezuela está a la par de los países que tienen mayores tasas de consumo de medicamentos por su cuenta y provocar una sociedad de Fíjate, farmacodependientes. sí, de hecho es que el término de farmacodependencia, que lamentablemente se cerró el posgrado, entonces no pudimos terminar de revisarlo, lo utilizamos en esa época como un término muy amplio que incluía sustancias lícitas e ilícitas. Ujú. Entonces ahí en las lícitas podemos incluir los psicofármacos, pero también otras como el alcohol, etcétera, el cigarrillo y otros. Otro lado, las ilícitas, que pues ya harto conocido, en este momento saben que tenemos un gran tema con el fentanilo, igual que ustedes en Estados Unidos, quizás no en la misma dimensión, pero ya empezamos a tener casuísticas serias en eso. Entonces, sí, dos cosas que me mencionaste. Una, en efecto, cada vez los actos de suicidio están a grupos etarios. En Venezuela estamos viendo con suicidios en adolescentes y niños. Y eso es muy grave, eso es gravísimo, porque estamos justamente, una de las grupos etarios que se afectan son lo que suponemos que son personas en edades productivas, en su proceso de formación, en el inicio de trabajo, de los estudios, la universidad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está más afectado este tema. Los niños, estoy hablando de niños escolares, están cometiendo actos de suicidio. En Venezuela estoy hablando. Y ese grupo etario es cada vez mayor. Entonces estamos viendo las categorías que veíamos anteriormente, no consumados, sino intentos, y luego muchos de ellos, por supuesto, terminan consumando el acto de suicidio. Entonces, eso no es plus de gravedad de la situación en nuestro país. Muy angustiante, Totalmente. porque yo veo que a nuestra infancia, a nuestra pobre infancia, entonces ahora, si no se suicidan, los suicida el mismo Estado, los suicida con falta de insumos, de medicamentos y tratamientos para las enfermedades que puedan tener. Totalmente, pero porque además es que, fíjate, nosotros hemos tenido culturalmente la asociación de suicidios y realmente no es así. Hay como señalaste tú, es un tema multifactorial. No necesariamente son las depresiones las que están relacionadas. Obvio, la depresión como consecuencia, una depresión sin tratamiento, sin intervención, que se va prolongando, el 30%, eso es lo que dice la estadística mundial, el 30% terminan cometiendo suicidio. Eso es una cifra gravísima. La tasa de depresión en Venezuela ha aumentado 560%. Entonces, tenemos un factor ahí. Déjame comentarte que hace 2 años yo hice un trabajo para Médicos Unidos de Venezuela para determinar síntomas de depresión y de ansiedad en la población venezolana durante la pandemia.
hicimos un trabajo bien interesante con 1.680 muestras, y en ese momento el trabajo de revisar cómo estaban las estadísticas a nivel mundial en ese momento en otros países con respecto a la depresión y la ansiedad por este tema de la pandemia. Y en ese momento, antes de la pandemia, los valores estaban alrededor del 15% de la población general en ansiedad y en depresión. Luego de la pandemia subieron a un 30, 40 y en algunos países a 50%. Los resultados que yo obtuve fueron de más del 70% que tenían severos con depresión y suicidio. Yo siempre denuncio que yo hice una presentación pública con medios de comunicación de esa investigación, y por supuesto con médicos, la presenté en la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, yo soy miembro titular de la sociedad, lo presentamos en un trabajo en una revista internacional, es decir, que fue totalmente validada, fue un trabajo de investigación bien elaborado. Y pregúntame si alguien del Estado, del gobierno, No, no me le hace falta prestó preguntárselo, porque a ellos no les interesa la salud del venezolano. Doctor, totalmente. en este mismo orden de ideas, suicidio y farmacodependencia van de la mano. Sí, ese es uno de los factores, de hecho, ¿no? Fíjate lo que te estaba ¿En explicando qué sobre el tanto por tema ciento? de la multicausalidad. Entonces, si nosotros tenemos una permanente, porque hemos perdido calidad de vida. Sí, Cuando nosotros tenemos pensamientos de pérdida, la respuesta natural del cerebro es la claro. tristeza como emoción. Y la emoción cuando se prolonga en el tiempo y no es manejada adecuadamente, conducida o con las herramientas necesarias, va a terminar en un cuadro depresivo. Entonces es fácil entender en ese escenario que pusimos en Venezuela, donde la pandemia, repito, en la que estábamos permanentemente en pérdida de calidad de vida, pérdida económica, pérdidas sociales, pérdida de servicios públicos, pérdida, etcétera, y un etcétera larguísimo que sume a la población en ese estado de depresión generalizada. Y yo siempre insisto en el tema de que es que nosotros tenemos una población deprimida y una de las causas por las que todavía estamos atrapados en esta hecatombe ecatológica, el laxismo emocional en el que se sienten los venezolanos, porque todos estamos en una situación de pérdida permanente. Pero además, entonces te decía, no solo la depresión, sino que es que esta situación de calamidad en la que vivimos los venezolanos aumenta el nivel de consumo de sustancias. Eso sucede en todos los países. Todos los países cuando están en crisis económicas hay un aumento del consumo de sustancias ilícitas, que por supuesto produce estados alterados de conciencia, lo cual una persona puede pasar de un pensamiento a un acto de suicida sea mucho más fácil que cuando tenemos mejores estados emocionales, mejor estado de conciencia, permite la factibilidad o no. Entonces, cuando estamos bajo su consumo de sustancias, es un inductor, digamos. Pero además de eso, está implicado aquí también el tema del suicidio, factores genéticos, hay familias, eh, un gen que está relacionado con esto, que por cierto, ese gen es un alelo del gen 5, ese gen está relacionado con el consumo de sustancias, especialmente con el alcoholismo. La enfermedad del alcoholismo y la depresión están en una estructura genética, en un alelo del gen. Entonces, fíjate cómo se relaciona una cosa con la otra. Y finalmente, entonces, tenemos además un tema incluso de espacios lúdicos, espacios de distracción. Los venezolanos no cuentan con eso. Además, porque tenemos un problema de inseguridad social
terrible. Entonces, los venezolanos ya no tienen espacio para esparcirse, para disfrutar, para sí mismos, para dedicarse tiempo. Entonces, fíjate, se van cercando todas las opciones de salud mental que tú tienes, porque al final la salud mental es que, bueno, es mínimas para que tu existencia sea lo mejor posible. Y eso significa alimentación, estudios, recreación, actos lúdicos, tiempo, servicios, etcétera. Entonces, hay un complejo de causas aquí y, por supuesto, todo esto está relacionado con el tema sociopolítico. No puedo soslayar esa verdad. Y qué bueno, Porque, doctor, que usted haga énfasis en eso. ¿Sabe por qué? Porque yo, no sé si usted está al tanto de que yo, además de ser médico, soy abogado también. Y durante muchísimos años me he dedicado al activismo por los derechos humanos. Y cuando yo he tocado ciertos temas aquí, la gente de manera muy subliminal me hace saber que, doctor, pero si usted es médico, ¿por qué tiene que hablar tanto de política? Y luego, la política es la base de todos los problemas de la sociedad. La política no es esto, la política no es la lucha de los partidos políticos, eso es otra cosa. La política es la discusión, de cómo solucionar los problemas de las ciudades de la antigua Grecia. Y la política tiene que ver con todo, y la política influye total, muchísimo en la salud mental, sobre todo de nosotros que estamos en la condición que está. Y sin salud mental no hay nada, no puede haber salud física si no hay salud mental. Usted suscribe o no las palabras que yo acabo de decir. Y en ese mismo orden de ideas, to doctor, es suscribir o no lo que yo digo. Yo le quiero preguntar algo. Yo obtuve por alguna vía, que no puedo mencionar porque eso es un trabajo que está en marcha en Venezuela, y también información obtenida aquí en los Estados Unidos, que estos grupos de niños, porque son niños y adolescentes, a los cuales están sometiendo a estos tratamientos de castración química e incluso, doctor, de intervenciones quirúrgicas para la reasignación de sexo, han pasado 2, 3, 4, 5 años y todavía sin ser un adulto con pleno discernimiento del que debe gozar un adulto de 20, 19, 20, 21 años, han intentado suicidarse. No sé si eso está ocurriendo, usted tiene conocimiento de eso. Yo tengo información de que en Venezuela ya está ocurriendo. Sí, totalmente, totalmente. Primero porque eso es contra natura. Por supuesto. Hay géneros que vienen establecidos desde el punto de vista genético. Luego la sexualidad la vamos construyendo a través de nuestro proceso de evolución y de madurez del sistema nervioso central. Irrumpir, truncar, violar ley natural trae unas gravísimas consecuencias. Y de eso podemos hacer un programa aparte porque es un tema también bien Sí me interesante, gustaría, porque doctor, además le es tomo que la palabra. Le tomo de, la palabra para que lo tú hagamos. que eres tú que eres abogado, sabes que en algunos países además está jurídicamente permitido. Entonces, un individuo que no tiene edad suficiente para que su estructura yoica, su estructura mental sea los sones de ese tipo, entonces se le permite decidir de qué sexo es. Entonces, Y dentro de bueno, 3 años, cuando imaginarás las le quiten consecuencias. lo que le quitaron, entonces, Total, por eso es que viene. totalmente, Pero a mí me llama muchísimo la totalmente. atención Y eso que usted mencionó, que nuestros niños y nuestros adolescentes están intentando quitarse la vida. Porque esto es algo que tiene que llamar la sí, atención de la condición de cuán patológica es nuestra sociedad en este momento, cuán enferma está. porque sí, así es. Tú mencionabas, no quiero dejarlo pasar el tema de la pregunta o del señalamiento que te hacía. Es que el tema de salud es un tema político, por Dios. Porque política es lo que tiene que ver Absolutamente. con el ser humano. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de políticas de Estado. Yo no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de politiquería, estamos hablando de políticas de Estado. Es que usted, ¿Me al oíste? igual que yo, yo al igual Es que usted, que tenemos formación en salud pública.
información sólida en salud pública, no la salud pública de ahora. Doctor, yo recibí cada disfraz cuando yo todavía era funcionario activo del Ministerio de Salud. Cada disfraz le daban unos títulos a los cargos de esos disfraces. Unos muchachitos que eran adultos, ¿no? Pero eran unos muchachitos al lado mío y pretendían discutirme de cosas porque eran analistas, técnicos en unas cosas, unos nombres todos raros y entonces, no, porque en el socialismo es como la carrera esa que inventaron. Qué lamentable que la persona que esté a cargo de esa universidad sea un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela y de mi misma escuela de medicina. Yo lo lamento tanto que él haya desviado, porque es un tipo brillante, él no es bruto. Es un tipo brillante, muy buen estudiante, muy buen residente, muy buen especialista y metido por creer en algo bueno, que él cree que eso funciona, pero es que a mí me cuesta trabajo, doctor, no entrar en juicio de valor cuando menciono este tema, porque a mí me cuesta muchísimo trabajo aceptar que alguien, ok, tenga la profesión que tenga. La semana pasada estuvimos hablando de un periodista eh, con otro periodista. Y yo le digo, a mí me cuesta trabajo que un profesional egresado de una de nuestras universidades autónomas o experimentales o privadas en Venezuela me diga que él creía que el rumbo político que tomó nuestro país desde hace 24 años era lo mejor, que él creyó en eso y después te diste cuenta que no. O sea, ¿qué maraña tienes tú en tu cabeza? O que tú sigas Bueno, apoyando a eso a sabiendas de que lo que nombrábamos, esa politiquería que llevó a esos señores a ocupar, a detentar el poder como lo han hecho, y hagan de nuestro pueblo, de nuestra vida, lo que están haciendo, y usted es la demostración más grande de lo que hemos venido hablando en todos estos programas, es que nuestra infancia se está suicidando, eso es terrible. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo creer que una persona tiene una ideología equivocada sabiendo que hay personas que detentan el poder que no te permiten hablar, no te permiten obtener información, no te permiten transitar libremente por el territorio nacional, no te permiten ejercer tus libertades y tus derechos fundamentales, no te permiten eh, comprar, vender, adquirir bienes y servicios como te dé la gana, producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, no de la corrupción como ellos. Y además de eso, no haya salud, no hay hospitales, no hay médicos, médicos por la salud lo dijo en un informe hace unos meses. El 42% de los médicos venezolanos estamos fuera del país. ¿Usted así cree que es. nosotros estamos felices, estamos contentos porque estamos en otro país? Quizás muchos me dirán que sí porque están trabajando en hospitales que son espectaculares, que son equivalentes a cualquier clínica de las que hay allá en Caracas, de las clínicas grandes, lujosas. Pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no estudió medicina para ejercer en otro país. La mayoría de nosotros estudió medicina porque queríamos brindar un beneficio, un servicio a nuestro pueblo. Ya se Así es, consigue de 1500 maneras. así No es. necesariamente con el ejercicio de una profesión tan noble como la medicina. Entonces, volviendo al tema del suicidio. Bueno, sí, Es que esto apasiona y no es que sí. apasiona, es que tiene que ver todo esto tiene que ver con lo que está pasando en el país. A mí me da usted me estaba diciendo eso, doctor, y yo sentí una piloerección terrible. Usted no se imagina, bueno, son cosas que no se ven. Se me pararon los pelos para mi audiencia. Se me pararon los pelos cuando el doctor estaba hablando. Y yo también soy médico. Así es. Se me tiene que parar Sí, el pelo porque yo soy ciudadano, soy padre de familia y soy médico. Este tipo de cosas me tiene que preocupar. Esto es terrible. Esto es terrible. si nosotros con en este panorama, si nosotros hacemos una especie de radiografía de una familia venezolana típica, que están viviendo con 4 y algo de dólares al mes, donde hay al menos 5 personas, de las cuales por lo menos 3 son niños, y esos niños están todos los días viviendo en la pérdida. No puedo comer, obviamente no puedo
Perdón. Poco. Los niños no están yendo al colegio porque se desmayan en el colegio, porque los papás no Yo sé. tienen cómo darle comida a los niños, porque además los padres no pueden pagar el transporte de esos niños, etcétera, etcétera. Entonces, estos niños no están escolarizados, no tienen acceso a la comida, no tienen momentos de esparcimiento para ellos y además están viviendo en una familia donde están totalmente en pérdida. Una madre que está deprimida, que está angustiada, que está desesperada por darle la comida a los hijos en condiciones, con este agravante que decíamos ahora del tema drogas y todo esto. Entonces, eso nos puede permitir a nosotros entender lo que puede pasar en la mente de un niño escolar que está viviendo permanentemente en esa situación de altísima hostilidad y de pérdida y de agresión permanente desde el punto de vista mental. Entonces, uno puede entender por qué los niños entonces están suicidando. Es Entonces, terrible. de padres que se suicidan y matan a los niños y aunque esto suene muy feo, la razón más allá de la perversión es el hecho de que esos papás están desesperados y no encuentran cómo hacer para darle comida a sus niños. Entonces, estamos viviendo una real tragedia. Eh, Esto pudiera darnos algunas luces de por qué está sucediendo este tema del aumento de suicidio, ¿no? Es decir, claro, estamos en un ambiente de agresión permanente, Sí. está agrediendo, donde nos está maltratando. Entonces, los venezolanos estamos siendo maltratados permanentemente y eso nos va a crear un estado de depresión, de frustración, de rabia, de angustia, de tristeza y todos esos son los elementos, el caldo de cultivo para el suicidio, para las ideas de suicidio. Entonces, Doctor, en ese escenario, ¿sí? Disculpa. no, disculpe usted, yo tiendo mucho a interrumpir a mis invitados, doctor, porque yo soy muy verborrey. Con gusto, con gusto. Ya somos dos, entonces vamos a interrumpirnos cada vez que sea necesario. No, ya que me dio permiso, yo voy a abusar de su generosidad. Doctor, usted que es experto, porque usted es experto de verdad en el tema del que estamos tratando hoy. Es muy difícil, es muy costoso implementar un plan de prevención contra el suicidio. Realmente que es costoso para salvar la vida de una población. Es una responsabilidad del Estado invertir en todo lo que sea necesario para garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Es una obligación. Y si el Estado no cumple eso, cualquier otro criterio sobre las dificultades o no, o si son económicas o sociales o de conocimiento, están realmente en un segundo plano. Y déjame decirte que en todos los países del mundo civilizados, así como hay programas de prevención para la hipertensión, para la diabetes y de atención y de tratamientos y tal, también los hay en salud mental, solo que en Venezuela no se aplica. Claro, desarrollar programas de prevención en suicidio eh, tiene un bajo costo y un altísimo resultado desde el punto de vista social. Y y hay cualquier política en salud pública, uno mide costos-beneficios. Y en salud, esa balanza siempre se va a inclinar hacia los beneficios. Pero es que además, Eliezer, estos programas ya existen. No hay que inventar nada. Eso ya está diseñado. Está diseñado con protocolos desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, los propios países, cada uno en su realidad, tienen diseñados programas de hospitalización, etcétera. Entonces, eso ya está diseñado. Es un tema de voluntad política, es un tema de hacerlos, de realizarlos, y eso vale para cualquier otro programa en salud. Entonces, los programas de atención a pacientes con hipertensión o a pacientes diabéticos o con pie diabético o pacientes con TBC, etcétera, eso ya está hecho, eso ya está diseñado.
¿sí? Y además, como ya de la OMS, es válido suponer y asumir que los países en sus presupuestos tienen incluidos esos programas. De tal manera que si no los tenemos, es un tema de desidia política. Punto. O sea, Más nada. porque no hay que darle más vuelta. Eso Claro, vale lo para que los implica es programas un de alto SIDA y compromiso de nuestros totalmente. dirigentes, y cuando hablo de dirigentes no hablo de dirigentes políticos, hablo de ministros, diputados de la Asamblea Nacional y por supuesto un presidente de la República que medianamente escuche a quienes sabemos un poquito más que él de salud. Así Doctor, y en las es, totalmente. condiciones actuales de nuestro país, ¿qué podemos hacer para prevenir el suicidio? ¿Usted cree que sea Bueno, posible que nosotros, cada uno desde nuestra trinchera personal, familiar y social, podamos hacer algo? Le preguntaba que a pesar de la condición de la situación país nuestra, particularmente, si usted cree que nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro rol particular, personal, familiar, laboral, profesional, social, podemos hacer algo para ayudar a prevenir el suicidio, ya que el Estado no lo hace. bueno, totalmente. Estamos obligados moralmente a hacerlo, además, ante la desidia del Estado, que es el responsable de las políticas de salud, de los derechos humanos, porque además que estamos hablando de derechos humanos. ¿Quién debe garantizar los derechos humanos en cualquier país del mundo? El Estado, por El Dios. Estado. Y por supuesto, entonces, ¿quiénes violan los derechos humanos El Estado. en el mundo? Pues los gobiernos. Y absoluta del Estado en cualquiera de estos áreas de prevención y de atención de derechos humanos. Bueno, estamos obligados nosotros a hacerlo, como decías tú, desde nuestras propias trincheras. Entonces, los que manejamos el tema, utilizamos información. Yo escribo todas las semanas en mis redes, en mi Instagram. La semana pasada hice un artículo precisamente sobre el tema del suicidio Yo lo y leí. eso es mi grano de arena para una orientación, alguna información sobre de qué se trata este gravísimo problema y, como dijimos desde el principio, multifactorial, que porque el otro tema que tenemos aquí es, entonces, una patología, en una situación tan relacionada con lo sociopolítico, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues tenemos que garantizar la calidad de vida de las personas. Porque es que mientras tengamos estos factores que están influyendo, un ingreso no funciona, tú no tienes acceso a la educación, a la salud, etcétera, a la atención, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que resolver eso para poder brindar, mejorar las condiciones de vida y que esa tasa no nos siga subiendo, porque la proyección de esa tasa que hablé al principio es que va a seguir en ascenso. No hay ninguna razón en este momento en Venezuela para pensar que eso se va a resolver. Entonces, pues sí, estamos obligados moralmente, estamos obligados médicos en aportar desde nuestras posibilidades, en nuestras trincheras, lo que podamos hacer. Prevención, atención, información, ayuda para estas personas, porque no depende de nosotros el tema sociopolítico, lamentablemente. Depende, Nosotros, los sí, padres de el día que lo familia, los entendamos hermanos mayores, los compañeros de trabajo, ¿cómo podemos nosotros detectar al sujeto que tentativamente claro, pueda ser sí, una persona víctima sí, de esas ideas? sí.
Claro, esta es una parte bien interesante. Entiendo que ya estamos sobre el tiempo, estamos cerrando y cuando quiera podemos retomarlo porque esto es una parte muy interesante que tiene que ver con el tema de los síntomas y las señales que nosotros podemos percibir. Buena parte de esos artículos que yo hago con el de la depresión, la ansiedad, etcétera, es información para que los puedan detectar algunas señales que nos digan esta persona está deprimida, cambios en su alimentación, cambios en el ritmo de sueño, cambios en la conducta, aislamiento, dificultad en la comunicación, cambios de hábitos, aumento de consumo de sustancias, temas, conversaciones, comentarios sobre la dificultad de la vida, sobre la posibilidad de la muerte, sobre lo difícil que está. Esta, por cierto, que es un en Venezuela, en cualquier lugar donde tú te reúnes, todo el mundo está hablando de lo mal de la situación y de lo difícil que es vivir aquí, de lo penumbroso que es estar en este país, de las dificultades que se tienen. Entonces, todas estas son señales que nos permiten detectar, oye, cuidado, aquí está pasando algo con esta persona, y en ese momento la recomendación siempre es buscar ayuda. Eh, Entendiendo las limitaciones externas han disminuido en casi un 80%, los hospitales están cerrados, etcétera, etcétera, pero hay que buscar ayuda o apoyo en esta dirección. Quiero decir que la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y la Sociedad Venezolana de Psicología todavía tienen un número de teléfono Sí. que es gratuito, en el que se pueden hacer llamadas y comentar y preguntar a un especialista en el área. Tengo un familiar que no está durmiendo, que no quiere comer, que está hablando de la muerte, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, pues es ir entrenando a la población y eso es el aporte del que tú hablabas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, buena parte de lo que yo hago es eso, es transmitir información a la gente para darle herramientas y que puedan a tiempo poder darse cuenta del riesgo que hay con su familiar y buscar ayuda. Porque realmente para esto se requiere ayuda especializada, ¿no? No todo el mundo puede ser, lamentablemente, y ahora con esta calidad de profesionales que estamos teniendo, pues con más dificultad todavía, pero repito, hay psicólogos y psiquiatras a los que se puede recurrir, buscar ayuda y intervenir de tal manera que podamos hacer prevención del acto suicida. ¿Okay? Y eso también lo podemos hacer a través de estas plataformas de medicina online, de telemedicina. Yo quiero que usted se lo explique a mi Totalmente, audiencia así es. y también agregarle que usted también pertenece a la plataforma de Internet Médica, plataforma a la cual hace poco me incorporé yo como médico familiar y como fisiatra. ¿Usted le podría explicar a la audiencia, en el caso suyo, que es psiquiatra y se encarga de los trastornos mentales, eso también se puede hacer a través de esta vía? Sí, totalmente. Entonces, tenemos estructuras, plataformas tecnológicas que nos permiten tener acceso a las personas. Internet Médica es una plataforma a través de la cual las personas pueden ingresar en el sitio del lugar del web y solicitar ayuda, en este caso de psiquiatría, pero también además tenemos ahí, contamos con una gama enorme de especialistas en otras áreas y en efecto, esa es una. Además, Eliezer, esto que estamos haciendo nosotros, eh, toda esta información que estamos conversando nosotros aquí, probablemente le va a llegar a muchísimas personas y entonces también estamos haciendo nuestro aporte, ¿no? Es que la Lamentablemente en información es Venezuela, poder y nosotros estamos tratando de empoderar a la gente, empoderarla totalmente, recibiendo orientación, recibiendo información. Yo totalmente. continuamente les machaco a mi audiencia que está la línea gratuita de la Federación
venezolana de psicólogos, porque yo el primer viernes de cada mes comparto ese día con una psicólogo, amiga mía, que tiene muchísimos años de experiencia y hacemos viernes de salud mental, al cual lo Excelente. invito a que se incorpore en cualquier momento y compartamos los tres, pues, usted ahora como nuevo integrante del staff de invitados míos, porque espero que usted se convierta en un consuetudinario invitado a este espacio, doctor. Bueno, yo encantado. A la vez nos seguiremos viendo por esta vía y compartiendo información y experiencia. Claro que Con sí. mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que muy agradecido por su tiempo, sobre todo tomando en cuenta la hora. La gente no se imagina qué hora es. A mi audiencia, por cierto, Sí. les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan. Y como siempre les digo, sus comentarios son bienvenidos porque me ayudan a mejorar los contenidos que preparo con tanto cariño para todos ustedes. Él fue el doctor Carlos Rafael Tineo Ramos, quizás somos parientes. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, los espero en la segunda parte del programa con un médico que está dando que hablar alrededor del mundo desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su audiencia y mientras tanto se me cuidan mucho.